damos por hecho, pastor, ya que le deseamos buenas nuevas. ¿Cómo inició su pastorado, su llamamiento de Dios al ministerio? Al ministerio, pastor. Bueno, yo desde muy pequeño fui criado en la iglesia evangélica. A los 7 años hice mi decisión por buscar a Dios. A los 12 años Él me hizo un llamamiento a servirle. A los 18 ya estaba trabajando de tiempo completo dentro de la iglesia como pastor. Y hasta ahorita tenemos 35 años trabajando ya en el ministerio. En el ministerio. Bueno, sabemos de antemano que son trabajadores del Evangelio y que nos da mucho gusto porque nos orientan en todo momento. Si andamos por ahí dando unos pasillos medios irregulares y que a la vez nunca es tarde para llegar a los pies de Cristo y nunca es tarde para humillarnos ante Él. ¿Qué podría decir usted para los radioescuchas y para el público en general de cómo se inicia el llamamiento de usted, de su persona, pero para hacer adopción de los que están interesados en el Evangelio? ¿Qué lo motivó para iniciarse en esa religión o para empezar una nueva vida espiritual? La necesidad de las personas. Normalmente nosotros tenemos promesas de todo tipo, ya sean promesas por los señores de la política o promesas también de las empresas en cuanto a salarios, y que muchas veces no se nos cumplen y casi siempre nos salen defraudando, y a veces las personas se sienten solas, devastadas, defraudadas, y el único que no puede engañarte, el único que no puede echarte mentiras y que sus promesas se cumplen es Dios. Y al ver la necesidad de ello, me acordé de cuando Jesús dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. En el aspecto político estaban desamparadas. La ayuda no era para los más necesitados, sino para los más encumbrados. En el aspecto religioso, los clérigos de ese entonces habían abandonado también a la sociedad, de tal manera que no se podían hacer hacia ningún lado. Por eso es que vivían en esa situación difícil, tanto moral, emocional, espiritual y aún económicamente muy golpeados. Casi los beneficios nunca eran para ellos. Así que cuando Jesús los ve, dice que tuvo compasión de ellas y las vio como ovejas que no tenían pastor. Por eso es que Jesús les dice: venid en pos de mí. ¿Sí? Y no solamente es en pos de Él, sino que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hacerlos descansar de sus cargas morales, espirituales, emocionales, aún de sus propios pecados. Y me motiva a mí el buscar a Dios, porque Él no te fuerza a buscarlo, sino que Él siempre te hace una invitación. ¿Sí? Siempre te hace una invitación. Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y siga. También dice: venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También Jesús nuevamente vuelve a decirse a todos los sedientos: venid a las aguas, a esas aguas refrescantes que solamente Él puede dar. Por ejemplo, uno de por sí solo ¿puede uno buscar a Dios o tiene uno que acercarse a alguna religión? Mira, Dios lo vas a encontrar en todo lugar, pero a Dios no tienes que buscarlo nada más con el conocimiento, tienes que buscarlo con el corazón. Él te oye. Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está en medio de ellos. Él está aquí presente. Si nos ponemos de acuerdo, dice, si 2 personas se ponen de acuerdo aquí en la tierra y demandan algo al Padre en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiremos. Él está en todo lugar, siempre y cuando usted lo busque de todo corazón.
No, pues pienso yo que este programa, me imagino que el pastor tiene la batuta y que a medida que él esté hablando de lo que él piensa sobre la cuestión cristiana, a medida de eso, bueno, pues al estarlo escuchando podemos en un momento dado hacerle algunas preguntas, ¿verdad? Y ahorita todavía no se me ha ocurrido preguntarle algo, ¿verdad? Con respecto a lo que está diciendo. Pero, Pastor, siguiendo la secuencia de aquí de Cavazos, Pastor, ¿de qué manera se prepara un pastor para posteriormente llegar precisamente al pastorado y que le den algún templo para que usted lo dirija? ¿Y de qué manera se tiene que preparar un pastor para llegar al lugar en que usted ocupa? Uh-huh. ¿Y quién es la persona que le da, por decir así, luz verde? Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, o cómo es eso, porque yo ignoro los pasos que hay que seguir, ¿verdad?, para llegar a eso. Uh-huh. Miren, en cuanto al ministerio, se requiere tener primero el llamamiento de Dios, y es Dios quien pone el deseo y la necesidad de buscarle y de compartirlo con otros. Esto no nace nada más porque uno tenga que ir a una escuela. Realmente hay hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio, que no necesariamente han llegado a una institución o a un seminario. Hay quienes el Señor los ha llamado para servirles en el momento, ¿sí? Y buscan el predicar el Evangelio sin estar enclaustrados en un seminario, ¿sí? Pero cuando Dios te llama, es bueno prepararte en una institución evangélica, ya sea un seminario donde te den alguna licenciatura en teología o un bachiller en teología, para que tenga las bases necesarias para ello. También es bueno tener una denominación por la cobertura que te puedan dar, ¿sí? En este caso, nosotros como Iglesia Metodista somos una institución que guarda y protege la integridad de los pastores, y que también son los que capacitan en sus seminarios y envían precisamente a los pastores a los lugares donde hay necesidad de enviarlos, ¿sí? O bien ellos mismos pueden empezar una obra pequeña con un grupo pequeño y empezar con ellos enseñando la palabra, ayudándoles en su crecimiento espiritual y haciendo invitación a la comunidad. Y conforme va avanzando ello, se van haciendo ya sea de algún espacio más grande. Podemos empezar en un grupo pequeño como estamos ahorita, y cada uno de nosotros, conforme vayamos recibiendo la instrucción y teniendo el conocimiento de Cristo Jesús en nuestra vida, podemos ir compartiendo nuestra fe con otros e invitándolos a la reunión. Y después de ahí se va fortaleciendo el grupo. Cuando ya se hace muy pequeño el lugar, buscamos espacios más grandes para poder establecer ya un templo en este caso, ¿sí? De los pastores laicos, a los hermanos que siguen la iglesia de Cristo, se van haciendo conforme van pasando los años y pues claro, van teniendo el conocimiento de la palabra, y son los que tienen mayor retención, y precisamente ellos son los laicos, son los que envían a abrir nuevos campos. Pueden empezar con un grupo pequeño, los laicos dentro de la iglesia. Ellos dentro de la iglesia son capacitados en la iglesia local, y luego se pide quién quiere abrir su casa para abrir lo que se llamaría un grupo pequeño o una célula, ¿sí? Y con ellos empezar a trabajar con estudios bíblicos con las familias del entorno social donde ellos están viviendo. Tocante al llamamiento, yo quisiera mencionarlo de esta manera. En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, a Abraham, ¿sí? Abraham es un hombre que Dios llama, es un hombre que Dios lo dispone para formar una nación, ¿sí? Con el tiempo Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, y luego Isaac tiene a un hijo que se llama Jacob y Esaú, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, lo que hoy conocemos como Israel, ¿verdad? En este caso. Pero cuando Dios llama al pueblo de Israel, después de ser ya
un pueblo grande, el pueblo se forja en el desierto, después de que ha salido de Egipto. Y como es un pueblo que no es nación como las demás naciones, entonces es Dios quien establece las leyes para ellos, donde nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Y todo ello. Si se dan cuenta, los 10 mandamientos no son dados a todas las demás naciones, sino a un pueblo en especial que el Señor eligió. Y el Señor les dice: yo les elegí a ustedes, no porque han sido los mejores, ni porque sean extraordinarios. Dice, los he elegido porque los amo, ¿sí? Y por amor los traigo aquí para darles una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, en esa situación, el pueblo de Israel nace en el corazón de Dios, y es Dios quien establece la constitución política de los Estados Unidos de Israel, por así decirlo, ¿sí? Él establece sus leyes, y son leyes muy diferentes a todas las demás naciones. En cuanto al llamamiento de la iglesia, en este caso, antes de Cristo Jesús no había iglesia, ¿sí? Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos: edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es de Cristo Jesús, no es de una denominación en especial, ¿sí? Es de Cristo Jesús. Dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en este caso, si la iglesia es de Cristo Jesús, Jesús establece también las normas de conducta de cómo debe de regirse una congregación o las personas que quieren formar parte de ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, ¿sí? Y Jesús dice también: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, ¿sí? Entonces, no es porque seamos los más extraordinarios también, no es porque seamos los mejores, ni los que hayamos sido los más expertos en alguna situación, sino que Él nos ha llamado por amor, ¿sí? Y tal fue su amor, que entregó su vida en la cruz del Calvario, para que ustedes y yo en Él tengamos vida. Pero la iglesia la establece Cristo Jesús. Amén. Es el término, porque por ejemplo, pues ya desde anteriormente tenían templos ahí en Israel. Por ejemplo, los judíos que eran fariseos, saduceos, celotas, esenios, etcétera, etcétera, tenían sus templos. Pero Sí. me imagino que es la cuestión del término, porque a lo mejor todavía no existía el término de iglesia, y lo vienen a hacer ya después. Sí, bueno, son las asambleas, ¿verdad? Las asambleas. Pero lo que vamos aquí, por ejemplo, los escribas, fariseos y todos ellos, sus pequeños grupos nacen en Babilonia con Ezequiel, donde él tiene que hacer las pequeñas sinagogas, y después ya cuando vienen de la dispersión a Jerusalén otra vez, que ya no vienen como pueblo dividido, sino como uno solo, ¿sí? Ahora las áreas donde tienen que reunir son las sinagogas, aunque anteriormente tenía Salomón el templo, el cual Nabucodonosor mismo también destruyó, ¿sí? Y se quedaron prácticamente sin ello, aunque se reconstruye por 2 ocasiones, y en la última ocasión es por Herodes, el que está en ese tiempo gobernando, en el tiempo de Jesús. Cuando lo destruyen, Sí. en el año 70 de la era cristiana, primero el 64 se incendia Roma, y luego ya en el 70 El general Tito lo destruye. va Tito, le dice: Flavio Josefo era es un historiador, era judío, era no recuerdo si era esenio o algo así. Entonces Flavio Josefo en el año 70 pues estaba vivo, o sea, él nace como el 43 de la era cristiana, y a lo mejor un poquito antes, porque ya tenía 30 años o 30 y tantos años cuando la destrucción de Jerusalén. Y Flavio Josefo era una persona muy astuto. Escribió sobre la historia de los judíos, porque entre ellos se peleaban mucho. O sea, había guerras internas tremendas entre todos las diferentes sectas dentro de los judíos. Y entonces Flavio Josefo se hizo lo agarran prisionero cuando le conquistan su pueblo,
no era ahí en Jerusalén, no recuerdo si era acá en Qumran o algo así. Entonces le conquistan su pueblo. Él, a los 28 años ya era, o 20 y tantos, no, miento, antes era general ya. Él fue pastor desde los 20 años y era pastor, pero claro, de los judíos. Entonces, a él, por ejemplo, cuando conquistan su pueblo, todos los judíos se mataban, pero no dejaban que los apresaran, se sacrificaban. Y tú me sacrificabas a mí, yo sacrificaba a él y él sacrificaba al otro y así. Pero Flavio Josefo, yo no sé cómo le hizo, que queda vivo él y lo agarra prisionero. Y le dice a Tito, porque andaba Tito y su hijo también después fue general, Tito era el hijo de Vespasiano. Vespasiano era un general romano, y su hijo Tito, que era de la edad de Flavio Josefo. Entonces, Flavio Josefo, cuando lo agarran prisionero, le dice a Vespasiano, tú vas a ser emperador, pero no porque fuera divino. A lo mejor Vespasiano lo tomó como que era divino, no, porque era una persona muy inteligente y veía que lo seguía mucho la gente. Y en un lapso de, ¿qué te diré? De unos 4 o 5 años, hubo como unos 3 emperadores. Unos se murieron, otros los asesinaron y llega Vespasiano. Y ya su hijo manda, junto con Flavio Josefo, lo manda a Jerusalén a que se rindieran los judíos, porque había uno que se llamaba Simón, era líder en Jerusalén en ese tiempo, y le dice, lo mandan con Flavio Josefo porque era judío, pero él ya lo tenían de traidor los judíos porque se había entregado a los romanos y vivía espléndido. ¿Por qué? Porque como le había dicho a Vespasiano que él iba a ser emperador y llegó a ser emperador, entonces después ya lo procuró. Entonces cuando llega y les dice a los judíos, ríndanse, no tienen idea del imperio romano, que es demasiado grande, es un imperio inmenso, no tienen idea, y no se quisieron rendir, hicieron garras Jerusalén, o sea, no quisieron rendirse. Y la historia pues la cuenta Flavio Josefo, es el único historiador judío del que hay escrito sobre las guerras judías, porque entre ellos, no, olvídate. Había mucho conflicto en el pueblo judío. Bueno, sí, pero retomando este detalle, decimos que Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y decía yo que no nos elige Él porque seamos los más extraordinarios, ni los más buenos, ¿sí? Sino porque nos ama, ¿sí? Y precisamente le decía yo que ese amor, por ese amor, apasionado por nosotros, fue a la cruz y murió por nosotros, ¿sí? Y ahora, a través de Él, alcanzamos el perdón de nuestros tema que tenemos, pecados. Los dejamos en la voz del pastor. Decíamos que Jesús recorría las ciudades, dice, y aldeas de Jerusalén, en este caso, dice, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿de quién? De los judíos, en este caso. Y también nos dice que Él predicaba el evangelio del reino de los cielos, no de ningún reino físico, sino del reino que Él estaba preparando. Y también dice que, aparte de enseñar y predicar el evangelio, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Que la enfermedad no importaba el nombre ni la gravedad de la misma, sino que Él tiene toda autoridad para echar fuera toda enfermedad. Y también nos dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ya aquí nuestro amigo nos compartió acerca de la situación y la tiranía que había con los gobiernos en ese tiempo. Que sí. Y que sigue, ¿verdad? Definitivamente. Y que no hay, a veces, actualmente en nuestra sociedad, a veces no tenemos hacia dónde ir, ¿sí? Donde quiera que nos movamos y a quien le confiemos nuestra vida, en este caso, nos la decepciona completamente, ¿sí? Pero solamente hay uno que puede ayudarnos en cualquiera que sea nuestra situación. No importa cuáles sean las vicisitudes de la vida. Si Jesús dice, clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y respecto a las religiones, yo oigo y conozco nombre y todo eso, muchas religiones. ¿Cuál es la verdadera o por qué unas ofrecen una cosa, otros otra? Todos, la palabra central es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿por qué tantas iglesias? Así tantas religiones. Ok, porque el mundo también el hombre es muy polifacético en las cosas, ¿verdad? Pero quiero ponerlo así de esta manera. Un día Jesús iba caminando en la ciudad de Jerusalén y dice que tuvo necesidad de ir a Samaria. Y en Samaria llega a un pozo que en aquel tiempo, ya por siglos anteriores, Jacob había construido para que su pueblo tomara agua de ahí, ¿sí? Y Jesús llegó a ese pozo, al pozo de Jacob, y ahí llegó una mujer de Samaria. Y esa mujer de Samaria tiene una gran charla con Jesús cuando Jesús le pide de beber. Le dice, oye, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber si entre samaritanos y judíos no tenemos una sana relación? Y luego Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él agua y de tu interior correrían aguas de vida. Y entonces ella empieza a decirle, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar a Dios, ¿sí? O sea, como si Dios estuviera enclaustrado en una sola ciudad. Dice, y nosotros los samaritanos decimos que es en el monte Gerizim. Este es el monte sagrado y aquí nada más Dios se manifiesta. Entonces Jesús le dice, mira, créeme que ha llegado el día en que ni en este monte ni en Jerusalén se ha de adorar a Dios. Dice, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Dios tales adoradores buscan que le adoren. Entonces aquí Jesús no establece ninguna religión. Ya había muchas en ese tiempo, antes de que Jesús se manifestara, ya había muchas, ¿sí? Había muchos dioses, ¿sí? Entonces nada más tan solo la literatura clásica marca una infinidad de dioses entre los pueblos romanos, griegos y todo ello, más los que no, simplemente los judíos, sí. Las sectas que había dentro, sí, de los judaísmo eran muchos. Sin embargo, todos malinterpretaban de una, sí, forma. Sin embargo, Jesús no establece ninguna religión. Él solamente dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Dice, y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, por Cristo Jesús. Ya no establece ninguna otra religión, ¿sí? Él establece la única línea a seguir, ¿sí? Y siempre toma el pronombre yo, que dice, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la vida, ¿sí? Y en este caso, Él está diciendo así, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, dice, yo soy. Y dice, el Padre y yo una cosa somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces Él les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nuestra vida, en este caso, está centrada en Cristo Jesús, ¿sí? Y Jesús, pues no es religión, Jesús es Dios, a quien podemos llegar confiadamente, sin mediadores o intermedios, ¿sí? Podemos llegar con Él y expresarle todo lo que nosotros somos o tenemos de necesidad en Él. Con respecto a eso, lo que estás preguntando, pero, o sea, el ser humano es muy débil en su forma de actuar y de pensar. Es algo que siento yo como que está desamparado en el universo, en el sentido de que... Confundido. Sí. Entonces, por ejemplo, sí, si nos vemos por este lado, la cuestión es cómo interpreta cada quien esto. Entonces, por eso se divide mucho, porque cada quien lo quiere interpretar a su forma y a su manera. Entonces se va dividiendo y son miles y miles de divisiones dentro, tanto de cristianos como de judíos, porque, por ejemplo, aquí está la Biblia.
tiene unos escritos antiguos y otros de la era cristiana para acá. Entonces, por ejemplo, en lo del Antiguo Testamento, pues hay infinidad de seguidores que cada quien piensa diferente. Y luego después sale lo del Nuevo Testamento, pues más. Entonces son muchos pensamientos y cada quien le da una interpretación y llega el momento en que cada quien hace su iglesia y cada quien hace su forma de pensar y crea, bueno, pues cada quien piensa que él tiene la verdad y bueno, pues llega el momento en que es cuestión de fe. Es cuestión de fe, ¿por qué? Porque nadie puede asegurar a veces aunque no seas creyente, aunque seas un erudito, son muy cautelosos en decir de que lo que yo digo es lo absoluto. ¿Por qué? Porque saben que es tan difícil y tan complicado el pensamiento del ser humano que nadie es capaz de decir yo tengo la razón y esto es la verdad y por aquí es, no hay otra. Entonces, claro, cada quien en su forma de pensar, ¿verdad? El que es cristiano, bueno, pues en eso se cobija, ¿verdad? Y dice, bueno, pues para mí esta es la verdad y es muy respetable y nadie les va a decir que no, porque como te digo, por más que estudies, no puedes dar a veces una respuesta de decir lo que yo pienso es lo absoluto. Y bueno, en ese sentido salen muchos pensamientos y muchas ideas y bueno, cada quien... Pero todos provienen de la Biblia, ¿verdad? Todos. No, porque hay otras religiones, ¿sí? Hay muchas religiones, hay el hinduismo, dentro del hinduismo están los hinduistas y los hinduistas y los budistas. Y luego acá por fuera están los musulmanes, por ejemplo. Ellos nace su religión después del 600, por ejemplo, es el profeta Alá, y de ahí sale, así como la de nosotros, cristianos, que nace a partir del 2000, o sea, digo, el cristianismo, que por lo anterior es otra cosa, es de los judíos, y luego ya nace el cristianismo, pero son muchas. Dentro de los musulmanes, nada más fíjate ahorita cómo se están peleando, porque dentro del Islam hay muchas corrientes y muchas ideas y unos son súper radicales que ahorita te imaginas esos cuates. Y bueno, eso, o sea, no nada más eso, o sea, hay muchas que yo no conozco, religiones, en Japón tienen otras, etcétera, o sea, son infinidad de religiones. Pero todos, pienso yo, todos están encaminadas a hacer del ser humano una persona más de mejor convivencia, corazón, de todo eso. O sea, de mirarnos de amarnos, del amor, de profesar el amor, de profesar eso. Pues, eso es lo que pienso yo que... Con excepción de los que provocan la violencia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, los hinduistas no son como nosotros, pero nosotros, por ejemplo, como herederos por ejemplo, del pensamiento de Occidente, yo voy a ser alguien, yo quiero ser alguien, yo quiero, o sea, ser doctorado, no sé, o sea, ser una persona, a lo mejor puede ser también dentro de querer a los demás, pero siempre ser algo. Los hinduistas no, lo menos que puedas estorbar, lo menos que puedas hacer, o sea, ese es el pensamiento principal de ellos, o sea, no interferir con tu vida ni con los demás más que para bien. Pero si no estorban, o sea, ellos no piensan en yo quiero ser, no, ellos, yo no quiero ser, yo lo menos que pueda hacer. Compartir. Sí, ese es el pensamiento de ellos, y el de nosotros es yo quiero ser alguien. Sí. Pues y bueno, son ideas, son pensamientos. Son diferencias, a veces son para bien, porque bueno, yo miro que por ejemplo, pues estamos faltos digamos de personas de buen corazón, ¿verdad? Por ejemplo, de médicos, pues de maestros, de todo, ¿verdad? Que lo hagan de corazón, ¿verdad? Todo. Un espíritu altruista. Lo débil que es el ser humano, Pedro. Entonces, la debilidad del ser humano es esa, nos va arrastrando las cosas materiales, nos arrastran más que los valores, que lo espiritual.
Y bueno, eso que te dije de yo quiero ser, o sea, también es parte de eso, o sea, como seres humanos somos muy débiles. Fíjate nada más en la política, o un dictador que llega, Gaddafi, que llegó liberando a su pueblo, sí, pero ya de ratito es un dictador y mata a su propio pueblo. Castro, Porfirio Díaz, etcétera. Entonces es difícil, llegan al poder y ya los corrompe la ambición, los corrompe su misma debilidad. Como seres humanos tenemos muchos defectos y eso nos hace que empecemos a actuar no de la forma que lo pensamos o que quisimos en un momento que dijimos queremos actuar así. La idea original. Sí, exacto, eso. Ustedes como representantes de una iglesia, por ejemplo, en algún tiempo, ¿no hacen ustedes alguna evaluación de lo que están haciendo? Por ejemplo, ver si vamos por buen camino, los frutos que están obteniendo, si miran cambios en las personas. Sí. Sí, en las personas, digo, porque eso es lo que nos hace mucha falta, ¿no? Mira, nosotros, de hecho, desde que predicamos el Evangelio y predicamos a Cristo Jesús, nuestra regla de fe evidentemente es la Biblia. Y nuestra parte viva es precisamente el enfocar nuestra vida y rendir nuestra vida a Cristo Jesús. El único entre todo lo que podemos llamar religiones o denominaciones o que tienen seguidores, es el único que no solamente murió en una cruz, sino que la cruz la dejó vacía. No solamente fue sepultado, sino que también resucitó y la tumba está vacía. Es el único que vive, el único que traspasó los cielos y está en la presencia del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, es el único quien va a hacer el cambio en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos ya sea a una familia o a una persona con situaciones de adicciones, cualquiera que sea, cuando esa persona rinde su vida a Cristo Jesús y pone su fe y su confianza en Él, vemos nosotros los avances, no solamente físicos, morales, emocionales, espirituales, sino también que vemos el punto de que si era una persona que se llevaba lo que estaba mal acomodado, o sea que era un ladrón, ahora se convierte en una persona de bien y se busca también establecerlos en algún lugar o integrarlos a la sociedad, en este caso. Y vemos los avances en ellos. Y si era una persona de una situación de alcoholismo muy profunda, también vemos cómo Dios transforma la vida y se va restaurando no solamente la sociedad, sino a la familia también, y ver también ahora por los suyos. Y vemos también el alcance y el avance de cada uno de ellos, como de las personas y la familia, o sea, integrarla completamente. Entonces sí vemos que Dios transforma las vidas, que Dios hace una obra especial, pero también tenemos que estar cerca de ellos, orando, ¿sí? Visitándolos, ayudándolos en su fe y en su crecimiento espiritual, ¿sí? Y también llegar al punto de que Él debe de estar dando ese fruto que hablamos del amor, de la paciencia, de la bondad, de la misericordia. Y como iglesia también hacemos lo que lo que se llamaría brigadas médicas, asistencia social en este caso. Sí, sí, bueno, eso es lo que pues realmente nos hace mucha falta, que por ejemplo no nada más nos enseñen a una cosa, no, sino que no nos dejen del camino, ¿verdad? Y que nos vayan señalando. A veces uno pues también a veces la ambición le gana a uno, ¿verdad? La debilidad y se brinca uno de repente, ¿verdad? Y entonces es bueno que alguien siempre esté cerca de uno, ¿verdad? Y le señale los errores, porque nos puede pasar como por ejemplo en la religión nos puede pasar como por ejemplo los que están en el penal, que aparentemente es un centro de rehabilitación, ¿verdad? Y salen de ahí, salen maestros, pero vuelven a... Se llama de readaptación social, ¿verdad? Readaptación social, pero realmente se convierten en otra cosa. Bueno, dentro de esos lugares también hay hombres y mujeres que predican en sus áreas, ¿verdad? Ahí el Evangelio, y muchos de ellos salen transformados completamente, con una vida nueva, diferente. Y cuando los vemos en el pasado y los vemos en el presente, vemos de veras el cambio radical que Dios hace en la persona. Sí, está bien, cuando es para bien, qué bueno que se acerquen a Dios, porque pues a veces
aparentemente tiene uno lo material más o menos resuelto, ¿verdad? Pero lo espiritual es una parte, es la mitad de uno, yo creo, ¿verdad? Es un sustento muy, o sea, un bastón, algo en que te puedes recargar, en que te puedes descansar tantito, ¿verdad? Porque la vida es muy dura, es muy cruel a veces, y bueno, esas situaciones pues te ayudan mucho a superar muchas cosas, o sea, en todo lo que se refiere a, por ejemplo, al sufrimiento del ser humano, pues, te ayuda mucho. En cuanto si eres alcohólico, si eres drogadicto, si eres agresivo con los demás o que tengas alguna enfermedad, sea comportamiento, cosas de esas, ¿verdad? Pero te ayuda mucho, te ayuda, como dice él, te hace cambiar radicalmente, o sea, y cambian las personas. Algunos vuelven a recaer, pero la mayoría aún así no se les deja. Tocan fondo y llega el momento en que dicen, no, pues ¿qué estoy haciendo ahí? O sea, nomás maltratando mi cuerpo, maltratando a los demás, o portándome sin caber en la sociedad. Y bueno, esto te ayuda mucho también en la cuestión de la convivencia con los demás, porque también pues tienes que dejarle la libertad a los demás de que piensen como piensan, pero tenemos que convivir todos, entonces no podemos nosotros como ser dogmáticos en nuestro pensamiento, porque si no ya no cabemos en la... Es más, hasta para la corrupción, no cabemos si no eres tienes que entrarle, Pedro, si no cabes, pero no puedes caber en un grupo a veces por la cuestión de que dicen que la cobija es muy grande. Sí, o sea, tiene... Demasiado. Y llega el momento que dices, pues ¿qué hago? No, pues yo no quiero, no, estiras o te ahorcas, o sea... Sí. Aunque no quieras, o sea, ese es el sí, exacto, pues. Pero sin embargo, fíjese que Dios en su palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y bien, y no de mal. Lo que quiero decirles también al auditorio, ¿verdad? Y a los presentes, es que Dios jamás nos va a dar algo que nos dañe. A ninguno de los presentes le dice el Señor, ahora mis hijos, ahí está un puerco espín, abrácenlo. ¿Por qué no nos lo da? Porque sabe que nos va a dañar, ¿sí? Y Dios jamás nos va a dar algo que nos dañe. Él siempre tiene pensamientos de paz y bien. Bueno, la realidad yo ignoro muchas cosas, pero miro cosas así que se me hacen un poquito raras, ¿verdad? Por ejemplo, en ciertas religiones yo miro que, por ejemplo, les prohíben unas cosas y otras y que no hagan esto y otro. Entonces, por ejemplo, yo a veces platico con ciertas personas, ¿verdad? Y les digo, no, las cosas no son malas, las cosas están hechas por Dios y uno es el que les da un mal uso de las cosas, porque todo está creado por la o sea, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Uno es el que hace mal uso de las cosas. Sí, las cosas radicales a veces nos hacen mucho daño. Hay pensamientos, o sea, y más o menos sé por dónde vas o qué es lo que quiere decir Pedro en este sentido. Por ejemplo, algunas cristianos, no quiero decir ¿alguna denominación en especial? Sí, no quiero decir pero eso. Estoy viendo una, pero no sé qué. Les voy a decir algo, o sea, no transfusiones de sangre, por ejemplo. ¿Cuándo estaba contemplado eso, Pedro? Hace 2000 años ni idea tenían si el corazón era el que bombeaba o si el cerebro, o sea, nadie... Entonces, decir, por ejemplo, oye, no, una criatura, por ejemplo, una criaturita, oye, no le vas a poner, no eres dueño tú de él. No eres, aunque sea su papá, tú no eres dueño de esa criatura. O sea, la vida es el derecho a la vida, Pedro. Como ser humano es el derecho a la vida. ¿Por qué vas a decir que no? Porque eres el papá. No. O sea, tiene que haber leyes contra eso, porque son pensamientos muy negativos. ¿Sí? Y que tú dices, es que yo así pienso, es que yo... Sí, pero tú, o sea, hay leyes y tienen que crearse leyes para proteger, por ejemplo, a los niños. Ya si tú no quieres, si eres un adulto
bueno, pues no hay problema, es tu libertad. Pero tú no puedes prohibir por una criatura que no te la cure, no me la cures. Espérame tantito, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y son pensamientos muy radicales que son extremos, que hacen daño. Los extremos son malos. Y ellos le atribuyen a la fe. No, espérame tantito, no confundas las cosas, o sea, eso no es fe. Eso es Dios, a todos nos ha dado sabiduría, ¿verdad? Cada quien en su ramo, ¿verdad? Entonces yo pienso por la medicina, aún así va a estar rezagándose mucho, ¿verdad? Pero lo que hay debemos de usarlo porque está hecho por obra del y es Señor. para nuestro bien. Pues es el conocimiento del ser humano, si no, pues no nos hubiera dado conocimiento. Sí, entonces, o sea, por así algo- de sencillo. por algo, o sea, para curarnos, el sobrevivir, ¿verdad? Y claro, o sea, todo para bien, o sea, ¿a quién le haces daño, por ejemplo, en ese sentido, en curar una criatura? A veces, sobre todo eso, por ejemplo, decidir por otra persona, ¿verdad? ahora, vivimos en una sociedad que todos tenemos que respetarnos. Él con su pensamiento, él con él, porque todos pensamos diferente, pero si tú te fijas, al final de cuentas todos, aunque vayamos a la misma iglesia, aunque pensamos diferentes, cada ser humano. Estemos en el grupo que estemos. Así es. Entonces, tienes que convivir con los demás. Tú no puedes, o sea, claro, mientras no te afecten, no afecten a terceros, pero es eso, o sea, la convivencia, independientemente cómo piense. Es la libertad de cada quien. Si no cabemos. Si nosotros queremos ser dogmáticos con nuestro pensamiento, no vamos a caber en ninguna parte. Así sea la misma, o sea, si dices en el cristianismo, en lo que tú quieras, no vas a caber si eres con un pensamiento dogmático. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su pensamiento y cada quien quiere su libertad para externar o pensar como él piensa. O sea, negativo. Sí, o sea... y expresarlo. Sí, y expresarlo. Como te digo, mientras no afectes a terceras personas, mientras no ofendas, pues es de convivir. Yo también lo que miro, por ejemplo, por ejemplo, ciertas religiones, ¿verdad? También, como la que mencionaste tú de las transfusiones, hay otras que, por ejemplo, no creen en la cruz, ¿verdad? Por decir así. Otros no creen en los santos y, o sea, y muchos hasta se mofan, ¿verdad? Por ejemplo, de que ciertas religiones creen, por decir así, en los santos, ¿verdad? Y digo yo, cuando, pues a lo mejor yo, como les digo, yo soy ignorante, entonces yo nunca he agarrado una Biblia y le he leído 3 hojas, ¿verdad? Por decir así. Pero a veces miro yo que, por ejemplo, hace más mal la persona que lee las cosas, ¿verdad? Y que malinforma, ¿verdad? Porque yo pienso, por ejemplo, los santos, ¿verdad? Por decir así, los apóstoles, la gente que anduvo con Jesús, Él los eligió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no creer en ellos? Es una interpretación, Sí. es una interpretación. Porque mira, por ejemplo, en el año 100 de la era cristiana, hay unos que se autodenominan gnósticos, por ejemplo. Ellos hacen a un lado el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo no estoy de acuerdo, o sea, con eso. Y nada más son cristianos, o sea, no de lo otro no lo tocan. Y así, infinidad, o sea, unos, por ejemplo, católicos son tantos libros, evangelistas son tantos libros, o sea, no son los mismos. A veces ha habido concilios y los libros de la Biblia, pues es una recopilación de muchos escritos. Entonces, a veces algunos piensan, no, es que para mí esto es, y escogen los suyos, y otros escogen los de ellos. Y bueno, por eso te digo, ahorita dijiste una cosa que la dije al principio. O sea, yo me he fijado que la gente que es muy estudiada tiene mucho cuidado
en eso, Pedro, lo que tú estás diciendo, en que, por ejemplo, yo no tengo, o sea, ellos saben que no tienen la respuesta para muchas preguntas tuyas y mías y de cualquiera. Entonces son muy sutiles en decir las cosas. O sea, por lo mismo que saben, no se atreven a decirle a una persona que está mal o que su pensamiento, su religión no sirve o que es. ¿Por qué? Porque no tienes una respuesta a muchas preguntas. Sí, no nada más a una. Cantinfleo. No nada más a una. ¿Por qué? Por eso mismo, porque somos, o sea, es tan complicado el pensamiento del ser humano que no conocen todo y que, bueno, eso les da la sabiduría para respetar a cualquier persona por menos conocimientos o por muy ignorante que sea. A final de cuentas, lo que buscamos todos es hermandad entre nosotros, convivir y no etiquetarnos, porque yo por ejemplo miro a veces las religiones, a veces las miro ya como los partidos políticos, o sea que por ejemplo, no, aquel no porque es de esta religión, no, aquel porque es de aquel partido. O sea, debemos de olvidarnos, antes que nada somos seres humanos, ¿verdad? Y está la convivencia y la hermandad que debemos de vernos como hermanos y todo eso. Y lo demás es secundario. Lo principal es eso. Definitivamente sí. Lo que pasa es que el corazón del humano es muy engañoso y tiende a agarrar monte en cualquiera de las cosas. Se mata por ideas, se mata por creencias, se mata por muchas cosas, ¿sí? De hecho, Jesús es uno de los que no encontró espacio entre las religiones. Fueron ellos los que los llevaron a la cruz. Las borreguitas de acuerdo. Del pozo y pues los judíos, espérame tantito, es sábado, sí. ¿Cómo andas haciendo cosas que nosotros no hacemos? Exacto. Entonces, curar enfermos o etcétera. Entonces eran otras ideas las de ellos y empieza el. Sin embargo, su vida y su entrega ha tenido buenos dividendos. Sí, a nivel para la raza humana. Vamos a escuchar otra melodía. Este es de un señor, también pastor de, no sé de qué iglesia, le ignoro, de Dani Guerra. Daniel Guerra. Se llama Soy Mexicano. Es una canción que habla de nuestro pueblo, de nosotros, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Vamos a escucharla y seguimos adelante. Soy mexicano y lo digo con orgullo. Por esta tierra que un día me vio nacer. Por eso canto a mi México querido. Y le doy gracias a Dios por mi nación. Es mi bandera la más bella del mundo, la cual respeto con aprecio y dignidad, porque es insignia de paz y de respeto. A todo aquel que lucha por la libertad. Soy mexicano y lo digo en alta voz, porque yo sé que como México no hay dos. De corazón le pido a Dios humildemente que no se olvide de mi tierra y de mi gente.
ella necesita. Rendirse a Dios con humildad de corazón, porque mi Cristo es el único que puede librar a México de ruina y destrucción. El tiempo es corto y debemos prepararnos. Estar velando en ayuno y oración, porque el Señor Jesucristo viene pronto, y a cada hermano fiel dará su galardón. Soy mexicano y lo digo en alta voz, porque yo sé que como México no hay dos. De corazón le pido a Dios humildemente que no se olvide de mi tierra y de mi gente. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Todo de todo. Vamos a seguir con el tema que tenemos aquí. A ver, Juanito, compañero Jonel, a ver qué pregunta le quiere hacer aquí al pastor o a Armando. Pues, ¿qué les puedo comentar al querido? De a béisbol mis también puede hablar. hermanos? No, pero pues el béisbol sí me dio muchos frutos, pero gracias a Dios por las facultades que me dio. Y creo que conoce mucha gente de Reynosa, sobre todo la de mi época o de mi camada que conoce mi trayectoria, y cual me ha dado mucho gusto a veces encontrármelos en el camino y decirles que he cambiado mucho en cuanto a la palabra, porque tengo poco en el Evangelio de leer la Biblia, y me ha enseñado mucho sobre todo a estar más con mi familia, dejar un poquito el pasado de la diversión, del alcohol, de todo ello, porque sí, la realidad de las cosas, estaba completamente perdido, porque ya rebasaba el alcohol de llevarme los residuos a mi trabajo, y pues ya eso ya no era un respeto para el trabajo que Dios me lo asignó de hace muchos años, y del cual he tenido muchos frutos buenos de ello, y seguía prevaleciendo aún en el deporte, y eso mermó mis facultades, considero yo así, porque sí había desvelos, había muchos pasajes de fiestas y de todas esas situaciones. Y ahora que ya he encontrado el camino a Cristo y que estoy en el camino de Cristo, me ha dado muchas satisfacciones. Primeramente, si así tenía gracias a Dios tenía la familia unida, ahora está más que unido. Puedes ponerlo, y lo travieso no te lo ha quitado. En eso no, porque el pastor es testigo de muchas situaciones que pasan, inclusive dentro del templo y fuera del templo, y en reuniones con los administradores que están ahí dentro del templo. Y pues yo considero que eso no se me va a quitar nunca, cabazos, hasta que me muera. Yo creo que me voy con un chiste también, o con un chascarrillo, no sé, con esas situaciones que prevalecen en mi vida. Que pienses así, que, o sea, digo, pues, tú sabes que el alcohol lo que ocasiona en las familias, en muchas familias, el alcohol es algo muy grave. Y que bueno, pues cuando estamos jóvenes lo vemos de otra forma, ¿verdad? Y uno dice, no, pues yo me controlo, pero a veces pues no es cierto.
A veces nos Dice hundimos, uno, te pinto un 4 si quieres. Que a uno nos toca Sí, la lo hace suerte en Monumento, el cuatro, de que no nos gane, pero el otro sí nos llega a ganar y pierdes familia. destruye pierdes- todo. Sí, es que cabazos de la realidad de las cosas, pastor, Pedro. La verdad de las cosas, uno piensa que el tomar ya se te facilitan las cosas. Al contrario, te embrutecen. Porque para empezar no tienes reflejos. Otra de las cosas, yo ya me daba cuenta de lo ridículo que me miraba o que me decían mis hijos, y luego posteriormente las bendiciones que llegaron con los nietos, que pues francamente con los vecinos y todo, pues considerando la situación así, que llegaba uno al ridículo porque decía palabras que no cabían dentro de ese momento de estar allí festejando un cumpleaños o cualquier situación, simplemente sencillamente para pasar una buena tarde. Siempre con esas situaciones. Entonces pues ya me miraba yo en esa situación, que a veces me quedaba dormido, que pues ya vas a hacer tus necesidades fisiológicas y pues ya te manchaste el pantalón y todo ello, pues sí. Y luego pues ya estando en dormidito, pues se enfermaba un hijo, una nieta o tu misma esposa que necesitaba de un auxilio, y ya no podías hacer nada porque estabas completamente fuera de tu estado físico, completamente. Entonces no podías manejar. Entonces llegaba esa desesperación, pero aún así nomás era momentánea mientras no se solucionaban las cosas. Ya solucionaste las cosas, entonces volvías otra vez a celebrar otra vez porque quedó bien. Entonces eso, todo ello, gracias a Dios, por la invitación que me hicieron mis mismos hijos, me les hicieron la invitación, y a mi esposa y a mí me hicieron esa invitación. Entonces pues nosotros tenemos otro concepto, ¿verdad? Estábamos en otra frecuencia, y cuando asistimos la primera vez, pues nos llenó un poquito ahí de curiosidad, y bueno, vamos el otro domingo, y fuimos, y luego vamos el otro domingo, a tal grado de que llegamos a Cristo. Primeramente nos acogieron ahí en la iglesia, y luego ya después empezamos a leer la palabra, los versículos, todo nos estaba llenando el Espíritu Santo, y llegamos al momento en que ya participamos más abiertamente, cabazos. Si vieras que cuánto he cambiado. Quizás tú me dices, tú eres, porque nos conocemos de muchos años, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios tener un amigo así como tú, cabazos, de tu hermosa familia y todo. Entonces llegamos a esa situación de que ahora, si tú te acuerdas en las fiestas mundanas que me desenvolví ahí, y como dices tú, muy travieso, muy espontáneo en decir las cosas, el hacer reír, lo que me agrada de ver a mis amigos, a ver a mis papás, mis hijos, a todos, sacarles una sonrisa. Eso es, para mí, a lo mejor es un don que Dios me dio, y también por herencia de mis padres, de mis tíos y de todos ellos, que siempre andaban con el doble sentido, pero sano, y a veces también mundano, ¿verdad? Pero a la vez llegamos allí, y me siento porque satisfecho con Dios por lo siguiente. Ya casi, si no es que todos, sino que ahora ya somos toda la familia, inclusive mis hermanos, mis sobrinos, todos, ya casi estamos ya casi llenando el recinto de la iglesia, de la casa de Dios, y que pues ahora, aunque en aquellos tiempos que yo tomaba bastante, me digo así porque vamos a hablar por litros, no por marcas, yo me tomaba hasta el sábado 10 litros, y el domingo otros 8 o 10 litros, y entre semanas 4 o 5 litros, pero todos los días, y tenía dinero, ¿verdad? Tenía y decía, trae más, y haz esto, órale, vamos, carne, esto, lo otro, traía dinero. Ahora
cambia la situación, pero me siento más satisfecho. ¿La tienda ya cerró? No, la hice que no, al contrario, se estaban haciendo más sucursales porque pues había ahí la economía. Y ahora que ya no estoy en esa frecuencia de tomar, ya no traigo dinero, ya no traigo en abundancia como antes. No sé cómo le hacía, pero yo conseguí. O me sobraba, o no sé quién estaba influyendo por ahí, pero para mí que estaba influyendo lo negativo. Bueno, es que hablabas como, le hacías como, pues como lo hacíamos todos, yo creo, en ciertas circunstancias. Empeñaba cosas, sí, vendía, así hacía. El sobre antes, ¿verdad? Y sacaba uno la feria, esto es para el chupe y esto es para el chivo. Y lo del chivo era lo más poquito. No, era la morralla. Sí. Era la morralla. Los billetitas era otro para pantallar. Pero todo ha cambiado. Y me da gusto por lo siguiente, mira. Tú sabes bien que yo antes ni cantaba, ni hacía esto, ni hacía pirueta, ni me paraba manos. Hacía y agarraba el doble sentido y pues de todos los amigos hacía un chascarrillo y pues agradaba a veces y a veces no agradaba. Pero ahora lo que el pastor es testigo. Ahora tengo primero empezó con un CD. De venir a cantar, de cantar y cantar y seguir y hacer segunda. Quizás a lo mejor ahora soy la mejor segunda voz, pero seguía el ritmo, seguía cantando. Quizás yo considero que gracias a Dios me estaba preparando para después cantarle a Él. En las alabanzas, en todo eso. Y pues ahora... Sí, a lo mejor el pastor va a decir, le hace bájale, pero pues es el que a lo mejor grito mucho, no digo nada, pero a la vez a mí me llena, me entra esa llenura del Espíritu Santo de cantar, de levantar mis manos, decirle a Dios cuánto lo amo y todo. Bueno y sano. Y bueno y sano. No, de la noche salir y a cantar para que dijeran que ahí tienen un guardián, ¿verdad? Pero me siento así y me da orgullo, Cavazos, porque hermanos, sobre todo a veces del grupo de alabanza, me han manifestado, pastor, que es para ellos es no sé cómo podría llamarle, pero hermana que dice que sus hijos ven en mí un ejemplo de entrega a Dios en cuanto al canto, a la alabanza que se esté manifestando ahí en ese momento. Y pues a mí me da gusto. Me da gusto que sea un ejemplo bueno. Por decir así, un nuevo camino, ¿verdad? Un nuevo camino en tu vida, ¿verdad? Que ahí estaba, pero tú nunca lo tomaste en cuenta. O sea, te ganaron, por decir así, los excesos, ¿verdad? O sea, te excediste demasiado por decir así, en tomar, en otras cosas, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que a veces nos hace mucho daño al ser humano, no nada más tomando, ¿verdad? Sino trabajando mucho, leyendo mucho, o sea, los excesos, ¿verdad? Son... ahora también eso te hace que seas más franco y que tengas la valentía precisamente de decir en qué estás fallando. Eso que salga de dentro de tu corazón, que diga, ¿sabes qué? Yo todavía puedo decir que soy mundano todavía, que no he llegado al 100%, pero ando cerquitas del 100%. ¿Sí? Porque todavía, pues como lo manifestaban hace ratito de esos pensamientos que no cuadran en ciertas cosas, pero ya vamos acomodando bien nuestro interior que pues ahora ya estoy mejorando y tengo una mejor calidad de vida, y sobre todo espiritual, todo espiritual, ¿sí? Y pues me da gusto que pues todos sigamos también nos da gusto que ver una persona, o sea, un cambio que sea para bien, a todos nos da gusto, porque a veces sí uno anda mal, pero pues nadie se atreve a decirle, ¿verdad?, a uno, pero hasta que uno mismo reconoce. Pero como en ti, que tú estamos viendo que fue para bien, pues nos da mucho gusto que no nada más tú, que mucha gente
que pues mejoren su calidad de vida, que dejen ciertos vicios y que todo lo que hagan, lo hagan con fe y como si lo hicieran para Dios, que lo hagan con mucha fe, con mucho cariño. Es lo que queremos. Ahora ya hasta soy albañil, que no había he tenido esa cualidad, pero le digo a Cavazos, le digo, me dice él, más bien que todo, por mis ademanes o por mis muecas o por lo que sea, dice: Juan, tú no eres para que estuvieras trabajando aquí, ni hubieras sido beisbolista, ni nada de eso. ¿Sabes qué? Tú debías estar en una carpa allá en México. Le digo: no, está bueno. Y pues yo soy el payaso de mis nietos y soy también el cómico de la casa. Lo que pasa es esto: cuando uno se siente bien en la vida, quieres transmitirle a los demás lo que tú sientes. Y bueno, si te sientes a gusto, pues lógico, quieres que los otros se sientan a gusto. Y cuando un amigo se siente a gusto, pues también te da gusto. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres, si tienes un amigo, es porque lo quieres, en el buen sentido de la palabra. Ahora, no, claro, o sea, amigos, entonces, ahora con lo que estoy en la palabra, digo, pero, amigo, te amo, te quiero en Cristo. Sí, y la cosa es eso de que, pues lógico, te da gusto, o sea, vamos, se transmite y eso pues cae en cosas buenas, o sea, todo eso, en gusto. Cavazos, ¿cuándo me habías escuchado así tener una cosita, un aparatito de estos? Y me escondía yo cuando íbamos a ciertos lugares para que no me llamaran y me dijeran: hey, agarra el micrófono y dilo. Ahora, te voy a decir una de las cosas, te voy a decir una de las cosas. Ahora, el micrófono quiere correr sí. Cuando yo lo tomo. Y si no, mire, aquí hay alguien que puede testiguar por mí. Sí, es cuestión de abrirte y de agarrar seguridad en el sentido de lo que estás haciendo y lo que quieres transmitir. Pues lógico, actividad del ser humano, la misma actividad a medida que la vas haciendo y haciendo, te va dando seguridad en todos los sentidos, ya sea en el deporte, ya sea en la participación, que es lo que me estás diciendo ahorita. Ya te sientes muy seguro con el micrófono porque o sea, estás seguro de lo que quieres y lo que estás haciendo. Y eso pues y antes no despertaba a los vecinos, mejor compraba un gallito para que les cantara temprano. Ahora el que los despierta soy yo, pero con una alabanza hacia Dios. Primeramente dice por ahí un pequeño refrancito ahí que dice que solamente los valientes leen la Biblia o se atreven a leer la Biblia. Y yo estoy en ese grado de valiente de leer la Biblia. Que todavía, como lo acaban de decir, lo mencionan, que todavía no puedo yo manifestarme ante un semejante, un hermano o algo, porque a lo mejor le puedo mentir en cuanto a lo que dice ahí verdaderamente. Tienes que estar muy seguro pero sí, ya le digo que sí hay un camino, y ese camino es Cristo. Y ese es un paso seguro que das cada que lees la Biblia, te manifiestas y te da seguridad ante todo. Ante todo te da seguridad y eso lo transmites porque no cambia la manera de las cosas de memoria y en qué parte está. Cambia la manera de conducirte con tu familia. Ya vas sano, ya vas todo. Ya nada más, pues ahora sí que ahí en la casa, el que no arranco, sino estamos a diente pelón, vaya, porque estamos risa y risa. Y sobre todo de buenos chistes y de buenas, así de improvisar, vaya, de situaciones que nos acontecen ahí en el templo y ya estamos más familiarizados con ellos, ya tenemos más roce, vaya, ya no es aquellos que se quedaban en la casa exclusivamente a cuidar los nietos, a estar allí nada más. No, ahora ya salimos. Oye, Juan, y se me hace que nuestro invitado no lo estamos aquí en una plática de todo.
aquí con el buen amigo Juanelo, el pastor Melitón Zavala y nuestro amigo aquí Armando. Vamos a seguir adelante, vamos a conceder la palabra A nuestro pastor. al pastor para que nos platique más de su religión y de lo que él predica y el comienzo de lo que cómo debe ingresar uno allí y todo eso, para alguien que quiera acercarse. Sí. La iglesia Emmanuel está ubicada en la calle Cuarta de la colonia Cumbres. Por la avenida Mil Cumbres puede llegar con facilidad. Es una iglesia o un templo abierto para todo público, no está cerrado para ninguna persona en especial. Se da atención a todas aquellas personas que traigan cualquier tipo de necesidad, sea moral, espiritual o emocional. Aún si está enfermo, también se tiene tiempo para estar orando por su necesidad apremiante. También se da asesoría conyugal a las personas que están pasando por momentos críticos. Toda la atención es 100% gratuita, no se cobra no tiene ningún costo, vaya. Aparte de eso, el único costo que puede tener es que la persona asista y pueda recibir la atención que está necesitando. También el sistema de la iglesia es predicar el Evangelio de Cristo Jesús a todo aquel que lo requiera, ¿sí? Estamos para ayudarles también en su crecimiento espiritual, enseñarle los primeros pasos de la vida cristiana y enseñarlo a caminar en ello, ¿sí? No sé si tengan algún comentario. Pues yo pienso que, por ejemplo, si alguna persona se siente un poquito pues desubicada, ¿verdad? Porque a veces uno se le juntan problemas, ¿verdad? Y a veces uno reniega de ciertas cosas y a veces es bueno acudir con alguien que a veces necesita uno una paz espiritual, ¿verdad? Porque una mente despejada y tranquila haya cualquier solución de cualquier problema, ¿verdad? Entonces es aconsejable a veces, ¿verdad? Ir a una iglesia y pues dedicarle unos minutos, ¿verdad? Y de buena fe y salir reconfortado con una paz y una tranquilidad interna, ¿verdad? Que solo Dios da. Con el tiempo se refleje y se transmita a otras personas. Sí. Es lo que pienso yo. Mira, Cristo Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Podríamos decir, todos los que estemos rendidos por todo tipo de carga, no importa cuál sea, ¿sí? Aún rendido de cualquier enfermedad o de cualquier vicio que dice uno, ya topé fondo y todo. Dice Jesús: vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Dice, y no solamente vengan a mí, sino llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si alguien puede darles descanso pleno, es Dios. También ver eso, Pedro, de que, por ejemplo, están preparados para, haz de cuenta, son médicos de almas en ese sentido, ¿verdad? De que, pues para eso se preparan, para ayudar a la gente en la cuestión moral, cuando traen algún peso, alguna pena, etcétera, enfermedad. Y bueno, pues se preparan para eso y a veces los que no somos o los que no estamos queremos pensar que lo sabemos o que podemos solucionarlo solos y no es cierto. O sea, a veces necesitamos mucho de un amigo y en ocasiones, por ejemplo, pues un pastor, lógico, están ¿qué te diré?, estudiados en ese sentido, porque eso es su trabajo, es curar almas en todos los sentidos, ¿verdad? Y bueno, yo mi respeto a ellos, ¿verdad? Precisamente lo que comentabas ahorita, Pedro, que dices que hay médicos que ya se saben todo
recetar cualquier medicamento específicamente para lo que lleve tu cuerpo de enfermo. Y lo mismo un pastor, lo mismo. Le haces una pregunta relacionada a la palabra y él, sin abrir la Biblia, en muchas ocasiones te dice: eso está en Proverbios, eso está en Job, según lo que se manifieste, eso está en Juan, Primera de Juan, eso está en Deuteronomio, eso está en los Salmos, y en tal versículo dice esta orientación evangélica. Es lo mismo que un médico. Por eso lo comentaba ahorita Cavazos, que son médicos espirituales, bien preparados y saben de lo que la palabra te puede hacer para que tú espiritualmente te reconfortes. Es que a veces uno anda así, como decimos por acá, hecho bola, ¿verdad? Y también a veces llega uno a pensar también que nada más a uno, ¿verdad? A veces le pasa piensa uno que nomás yo. ¿Por qué nomás a mí? Que como el otro y que que el otro. Y esos, pues, porque anda uno necesitado de que alguien te explique, ¿verdad? Como se dice, bueno, pues si yo soy bien buena gente, y yo le fío a mis vecinos, yo le hago muchos trabajos, yo les toco de gorra y todo eso. Y como aquel que es malo, oye, ¿cómo trae dinero? ¿Cómo está bien sanote y toma todos los días y todo eso? Digo, yo creo que eso es lo que debe de uno, y por eso va, bueno, es que aquí la situación no es encerrarse en sí mismo, sino buscar la salida en alguien que está con más en comunicación con Dios. Ahora, que si tú agarras tomas esa frecuencia, lógico que también va a haber soluciones, y esas soluciones vienen en la palabra. Hace ratito lo dijiste, Juan, te da pena a veces externar algo que no puedes solucionar tú, pero te da pena y no lo quieres hacer. Decídete y alguien te puede orientar, y sobre todo como una enfermedad, ves que trae una enfermedad y que no quiere uno ir con el doctor, ¿verdad? Vas con el doctor y ya se acaba el problema, ¿verdad? Y sobre todo las enfermedades que a veces se padecen por la promiscuidad, las venéreas, es cuando no quieres acudir, y entonces es cuando puedes tener más problemas todavía. No, pero yo decía en la cuestión de tener un problemita, o sea, moral. Sí. Que te pues también peleaste es con moral. tu esposa o que... Sí. Aún en lo laboral, Sí. o en el aspecto social, todo eso realmente es atendido dentro de la iglesia. A veces te hace mucho daño pelearte con tus semejantes, con tu amigo, con tu esposa, y eso hace mucho daño, y a veces necesitas la ayuda en ese sentido. Y más difícil cuando te aferras a algo que estás equivocado. La cuestión es reconocerlo, primeramente. Que no reconoces. Así como el alcohólico, que ya cuando reconoces, entonces te puedes curar. Menos no. Así eso también, o sea, reconocer, ya la regué. Bueno, pues ¿cómo busco ayuda? Porque no sé cómo solucionarlo. Y fíjate, Cavazos, que en el camino que uno anda, no es fácil tomar la Biblia y leerla y estarla escudriñándola y tratar de entenderla. Aunque vaya poquito a poquito pegándose ese ladrillito hasta que se hace una capillita bonita, es difícil con ciertos amigos que dicen: no, tú te refugiaste allí, si yo te conocí que eras así y que eras así. Ahora me sales con que ya eres, que estás acá con Dios y que estás acá. Digo, muchas veces se va a tomar uno con esas piedra de tropiezo, pero pues muchas veces mejor tratar de solventar ese ánimo con una calma de Dios te ayude, porque Dios te bendiga, y vamos a... No hay la capacidad tomarlo con sabiduría. Sí, con de sabiduría. querer entender, ¿verdad? De que las personas pueden cambiar de ideas y de formas de pensar y de hacer las cosas. Pero eso lo miras en cualquier cosa, en cualquier trabajo, en cualquier parte. Donde quieras. En los partidos, en la política. No, pues ese andaba primero allá con otro y ahora anda con este. Y en el trabajo, no, pues
no andabas allá con la competencia. O sea, siempre va a haber. Siempre va a existir eso. Lo que cuenta, yo creo que es lo que uno, las decisiones que uno tome, ¿verdad? Lo que haces y hacerlo. Y lo que recibes también, Sí, lo puedes recibir de parte de Dios en tu vida. El apóstol Pablo dice, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay un contexto en el pasado que tuvimos, a lo mejor no muy grato, pero ahora que empieces en Cristo Jesús, las cosas van a ser diferentes, ¿sí? Nuevas. Va a ser transformada tu vida. También vas a ver el cambio de pensamiento, aún la forma de actuar. Si antes robaba, pues ya no robo. Ahora voy a trabajar honestamente, ¿sí? Si antes, como en ocasiones hablaba con Juan y me decía, oiga, es que de repente pues tengo que hacer unas visitas y pues hay que vivir de algo, ¿eh? Pero ahora ya no es así. Ya no tienes que despojar a la gente, ¿sí? Ahora, si la gente se dispone aún en darte, ya es otra cosa diferente. A poderle llevarle un aviso y decir, ¿sabes qué? Pues si no te alineas por la derecha. Sí, son cosas diferentes. Entonces, ahora es bien diferente, porque ahora tú ves un contexto muy diferente. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la historia de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. Él trabajaba para los romanos. De hecho, se conocían como los publicanos, y eran los cobradores, los de Hacienda en este caso, pero que cobraban impuestos para los romanos. O sea, un judío cobrando impuestos para los romanos. Entonces, se convertían como en unos enemigos, como unos traidores. Pero un día él tuvo la necesidad de conocer a Jesús, ¿sí? Y como era muy bajito de estatura, tuvo que subirse a un árbol frondoso, ¿sí? Y en ese árbol se subió, y aun cuando Jesús iba con toda la caravana de personas allá atrás, ¿sí? Él se para precisamente enfrente de ese árbol y le dice a Zaqueo, baja de ese árbol, porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Y él, como puede, se baja, abre su casa de par en par, y Jesús está disfrutando con ellos. En ese tiempo, las personas que estaban en la mesa de los impuestos podían alterar los cobros. Había una cantidad que los romanos exigían, pero ellos podían agarrar otra, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús está en la casa de Zaqueo, la misma presencia de Cristo Jesús en la casa de Zaqueo hace un cambio radical aún en la vida de Zaqueo. Después de que ya comieron o cenaron, ¿sí? Zaqueo se levanta diciéndole, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Dice, y si en algo le he robado a alguien, yo se lo regreso 4 veces, porque así estaba establecido por la ley. Si te encontraban con lo que tú habías robado, ¿sí?, tenías que pagar eso y 4 veces más, ¿sí? Entonces, dice, y si a alguien le he robado algo, pues yo le regreso 4 veces lo robado. Y entonces Jesús dice, hoy ha llegado la salvación. Vamos a decir, el perdón de pecados para este personaje, la limpieza del corazón y alma, ¿sí? Y luego también vuelve a decir, porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Cristo Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un alcohólico es un perdido, un adicto es un perdido, una persona que se corrompe es un perdido. En cualquier situación, un personaje que se promiscuye es un perdido. Pero a eso vino Jesús, a buscar lo que se había perdido, ¿sí? Y ha venido a todos aquellos, no importa el rango social que tengan, ¿sí? Cristo Jesús los ama y desea traerlos, vamos a decir, a su luz, ¿sí?, a su presencia, darle también la oportunidad como a Zaqueo, que llegue la salvación a su casa. Pues deberíamos de orar mucho para que aplicara eso con los políticos de aquí de México, ¿verdad? Que lo estamos haciendo. Nos devolvieran 4 veces o 5 todos los errores que se han cometido. Yo considero que la fuerza mejor de todo ser humano es la oración. La oración se manifiesta en todos los sentidos.
Lo que ya está estipulado por Dios, eso va a seguir hasta que venga ese fin que está escrito. Pero por lo pronto, yo considero que haciendo la oración se mantiene uno, al menos uno, sano. Y deja de pensar en esas situaciones que ahorita prevalecen. Porque tú sabes bien que un país más mal administrado es el que no ha orado. Y se manifiesta la debilidad en no hacer la oración. Pero si lo hacemos en la realidad, ya habíamos tenido una plática por ahí y si la realidad fuera más todavía, que un presidente que agarraran la Biblia y la llevara a cabo para su mandato, estuviéramos completamente sobrados de bendiciones. Y luego si un gobernador la tomara también, sería fabuloso. Y luego después de allí, nuestros locales, presidentes municipales, pues estuviéramos en las bendiciones y en las manos de Dios. Honestamente bien cimentados, pero en la oración. Yo considero que eso, yo creo, es la fuerza más poderosa, la oración y el humillarse ante Dios. Pues no cabe duda que hablar de nuestro Señor Jesús es algo que reconforta mucho y hace reflexionar a uno y no encuentro la palabra para decir lo grande que es Él, ¿verdad? Y todo lo que Él hizo por nosotros y pues todas las personas que están en las religiones, que son dirigentes de religiones y que están luchando también por mejorar al ser humano espiritualmente, ayudarlo para tener un pueblo, una nación, un mundo más unido, ¿verdad? Espiritualmente, que eso nos llevaría también enseguida a lo material, ¿verdad? Pero estamos separando mucho las dos cosas. El ser humano, con esa debilidad que tiene, eso es lo que ocasiona todo eso, pero porque en lo material tiene demasiado para que no haya hambre, por ejemplo, en el mundo, para que haya comodidad, para que todo el mundo tenga agua y tenga alimento y un techo y cosas de sobra dinero, mucho dinero sobra. Pero fíjate que lo gastamos en armamento, se gasta en armamento miles y miles de millones de dólares y gente que se está muriendo de hambre. Eso, eso es lo lamentable del ser humano, ¿verdad? De que cómo es posible que sea tan egoísta para decir esto es mío y es mío nada más. Fíjate, y que acumular. Hablas de eso, de lo que se invierte. Estaba viendo unas estadísticas. Estados Unidos, de cada dólar que recibe, ¿verdad? que pagan impuestos de las personas, ¿verdad? 70 centavos son para armamento, para el gobierno, para seguridad y todo eso. Y aún así que están dedicando un 30%, por decir así, para la sociedad, para el bienestar, están más o menos. ¿Cómo andaremos nosotros aquí? Si te fijas, por ejemplo, que ellos trabajan para ellos, que son muy ricos, son los más ricos del mundo, pero trabajan para ellos. Es mucha hipocresía hacia nosotros, hacia el exterior del mundo. Dice su billetito, su dólar, dice en Dios creemos, en God trust o algo así. Pero pues es entre ellos, no es al exterior. Si por ejemplo todos los países europeos o Estados Unidos, Canadá, son muy ricos y generarían mucho empleo y generarían mucho dinero generan mucho dinero y alimento para todo el mundo, pero
Pues desgraciadamente, o sea, es eso, o sea, el ser humano tiene y quiere más. El poder cuesta. Fíjate las fortunas que tiene. Aquí en México simplemente tenemos el más rico del mundo. Estás hablando de miles y millones de dólares. Entonces, son ejemplos de que como seres humanos, o sea, ¿dónde estamos? O sea, con la milésima parte sería rico y la otra, varios países los alimentaría y los mantendría y generaría empleos. Por ejemplo, ahorita en México a veces dicen la educación. Yo, en lo personal pienso de que no es la educación, es la falta de empleo. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, Argentina, Uruguay. En cuestión cultural, tienen más cultura que los gringos y que Canadá. Pero allá hay más empleo y mejor pagados en esos países. Acá están peor que nosotros en cuestión económica, Argentina y Uruguay. Mas sin embargo, en educación están arriba de que los gringos y que Canadá y que algunos países europeos. Sí. Entonces, yo pienso que es la falta, o sea, el empleo, primeramente. La educación aquí en México es gratuita, hasta en las universidades es gratuita. Sí nos cuesta porque, pues, o sea, darles el mantenimiento a los hijos y mandarlos a la escuela, pero en realidad es una cosa irrisoria lo que pagas en las universidades de gobierno. En Estados Unidos cuesta mucho la educación, o en Europa. En Europa hay países que es gratuita completamente. Eso y la cuestión de la salud. Bueno, perdón que te interrumpa, vamos a alegrarnos un poquito la vida. Vamos a escuchar una melodía con los nacionales de Linares para volvernos a cargar de energía para entrar con la parte final. Vamos a dedicarles este guapanguito que se llama El Lucero para toda la gente que nos está escuchando, y un saludo para allá, para Linares, ahí para el señor Pedraza de los nacionales, y para todos ustedes esto que se llama El Lucero. Es testigo de nuestros amores. Cuando sale la aurora sonriente, se termina la cita de amor. El lucero que nace al oriente es testigo de nuestros amores. Cuando sale la aurora sonriente, se termina la cita de amor. Al oriente es testigo de nuestros amores. Cuando sale la aurora sonriente, se termina la cita de amor. El lucero que nace al oriente es testigo de nuestros amores. Cuando sale la aurora sonriente, se termina la cita de amor.
Bueno, ya estamos de regreso otra vez aquí. Vamos a seguir adelante con este programa Todo de Todo. Voy a cederle la palabra al pastor para que nos siga explicando y nos dé las actividades que hace en su iglesia. Adelante, pastor. Sí. Bueno, hablábamos de Zaqueo, que Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú estás invitado precisamente a venir a Él, a Cristo Jesús. En nuestro lugar el domicilio que tenemos nosotros como el Templo Emanuel está ubicado en la calle Cuarta de la colonia Cumbres y estamos muy cerquita del Boulevard 1000 Cumbres. Nuestros horarios son el domingo, escuela dominical a las 10 de la mañana, el culto empieza a las 11. El lunes está la reunión de la Sociedad Misionera Femenil a las 5 de la tarde. Los martes, todos los varones de verdad nos reunimos a las 7 de la noche, de 7 a 8. Los miércoles tenemos un tiempo de oración de 7 a 8 de la noche. Y los viernes hay una actividad de las personas que son del grupo de alabanza. Y los sábados tenemos la Liga de Jóvenes e Intermedios y empieza a las 6 de la tarde. Todos, sin excepción, están invitados para asistir a este lugar. Y quisiéramos dejar este programa no sin antes orar por todos nuestros oyentes y por las personas aquí presentes en esta hora. Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy hemos tenido una charla abierta acerca de ti y de algunas otras cosas importantes de la vida. Y hoy no queremos salirnos de aquí sin antes pedirte por nuestros radioescuchas o nuestros oyentes donde quiera que estén. Si hay alguno enfermo, Señor, allí, extiende tu mano de poder y en el nombre de Jesús, dale sanidad a su vida. Si hay alguno, Señor, que está atrapado por los vicios, cualquiera que sea, te pedimos que en el nombre de Jesús tú revientes esa atadura y lo hagas libre completamente y lo liberes, Señor, de esa situación. Y si hubiese, Señor, algún hogar en conflicto en donde la relación está a punto de terminar, yo te pido que en el nombre de Jesús extiendas tu mano de poder en ese matrimonio, en esa familia, y tú te manifiestes, Señor, poniendo cordura y sabiduría, y puedan, Señor, ellos arreglar esa relación completa en el nombre glorioso de Jesús. Bendigo también, Señor, a las personas aquí presentes, como es a Armando Cavazos, Señor, a Pedro Arredondo, padre e hijo. Te pedimos también por Juan Hernández. Te pedimos también, Señor, por este programa. Pedimos que tú sigas bendiciendo, guardando y fortaleciendo las vidas de todos los presentes y a las familias aquí representadas, Señor, cualquiera que sea su necesidad, extiende tu mano de poder. Si hay alguna enfermedad crónica, la cual nadie, Señor, puede hacer ya nada.